Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. Muere Víctor Gómez Vergés. Fue abogado, escritor y exjuez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nació en Santiago de los Caballeros en los años 40. Es padre del exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano Víctor Gómez Casanova y exdirector ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, APORDOM. Fue ministro de Educación, de Relaciones Exteriores y además el único dominicano que ha sido postulado, por México y Costa Rica, a la Secretaría General de la OEA. Paz a su alma y consuelo a sus familiares. De WashingtonPost.com. La antigua ciudad turca que dejó de existir tras los terremotos. Historia oral. Los líderes recuerdan la consternación y la furia en el primer día de la guerra en Ucrania. Combatientes ensangrentados de Wagner capturados en Ucrania cuentan el camino de la prisión a la guerra. Cómo Estados Unidos improvisó un plan para lidiar con un globo chino. Alex Murdaugh admite haber mentido y testifica que no mató a su esposa e hijo. De Spanish.xinhuanet.com. China lanza nuevo satélite de comunicación. Inflación perjudica consumo de familias en España a casi un año de conflicto entre Rusia y Ucrania, según españoles. Estados Unidos concede extradición de expresidente peruano Toledo, confirma Fiscalía. Aumenta a 48 la cifra de muertos por deslaves en sureste de Brasil. Zonas piloto de comercio electrónico transfronterizo de China abarcan 31 regiones de nivel provincial. China da la bienvenida a Panda Gigante Imei y sus cachorros de vuelta a casa desde Japón. Realizan paro bancario de 24 horas en Argentina para pedir mejora salarial. Personas reciben atención médica gratuita brindada por equipo médico chino en sitio de aterrizaje de Katosi, Uganda. De The New York Times. Cómo Estados Unidos adoptó un nuevo manual de inteligencia para exponer los planes rusos. Amenaza letal o riesgo tolerable. Los ucranianos deben juzgar constantemente. Alex Murdaugh admite haber mentido y robado, pero niega los asesinatos. Woodstock para cristianos. Avivamiento atrae a miles a la ciudad de Kentucky. Hogares destrozados y enfermedades al acecho. Las dificultades del terremoto se acumulan. La presidencia incomprendida de Jimmy Carter. México restringe a su instituto electoral, que contribuyó a acabar con el régimen de partido único. De CNN. Putin, al año de la invasión. ¿Cuánto puede costarle la guerra en Ucrania? Ucrania. Voluntarios devuelven restos de soldados ucranianos a sus familias. Ucrania. Se casaron el día de la invasión rusa. Ha sido el año más largo de su vida. Ucrania se prepara para ataques rusos en el aniversario de la guerra. Cancelan más de 1.500 vuelos en Estados Unidos por tormenta invernal. De Hispanov. Violencia israelí se cobra vidas en Cisjordania. Asesinado otro palestino. Ramos se despide de selección española cargando contra Luis de la Fuente. Corea del Norte prueba 4 misiles de crucero estratégicos. Comandante de Marina elogia desarrollos defensivos del CRI de Irán. Pedro Sánchez anuncia envío de más tanques Leopard a Ucrania. Maduro exige luchar para acabar con bandas criminales en Venezuela. Irán obtiene el 9 lugar mundial en la producción de acero. Resistencia palestina no se quedará de brazos cruzados ante crímenes israelíes. China y Rusia impulsarán nexos inéditos ante unilateralismo de Occidente. Cuba condena 120 años de ocupación ilegal de Guantánamo por Estados Unidos. Condenan a empresa británica por devastadora explosión en Beirut en 2020. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. ¿Por qué Irán busca fortalecer su defensa militar? Irán pide a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas para poner fin al genocidio de los palestinos. De BBC News Mundo. En gráficos. ¿Cómo ha cambiado la guerra de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace un año? Alex Murdaugh. El caso del heredero de una dinastía de abogados acusado de matar a su esposa e hijo en Carolina del Sur que causa fascinación en Estados Unidos. Cerca de 45.000 animales murieron por el derrame de químicos después del descarrilamiento de un tren en Ohio. ¿Por qué no ha resultado tan rentable cultivar marihuana en América Latina, y quiénes dominan el negocio? ¿Qué apoyo le está dando China a Rusia en la guerra con Ucrania? ASML, la compañía tecnológica más valiosa de Europa gracias a una máquina única en el mundo. De The Guardian. Ucrania. Los políticos del Reino Unido celebran el aniversario de la guerra con un llamado renovado para enviar armas a Kiev. Plan de paz chino. Beijing publica documento de posición de 12 puntos, pero sin detalles. Moldavia. El gobierno desestima las afirmaciones rusas de un complot ucraniano para invadir la región disidente. El secretario de Medio Ambiente insta a los británicos a apreciar los nabos en medio de la escasez. De
Agencia AGM. Ministros israelíes firman un decreto que divide a las autoridades en Cisjordania. Se informan explosiones en Karaj, Irán activó sus defensas aéreas. Investigadores israelíes descubren el potencial del cannabis comestible. Una mujer y 3 niños resultaron levemente heridos en un ataque con piedras en Cisjordania, Israel. Ben Gvir se reunió con exsecretario estadounidense y discutió los lazos entre Israel y Estados Unidos. Estados Unidos. 2 muertos tras incendio en una casa de Ollibond. Opinión: el desastre nuclear del Start ruso agravará la amenaza iraní. De elpaís.com, España. Álvarez. La entrega de aviones de combate a Ucrania no está sobre la mesa. Todos los Leopard que España entregará a Ucrania serán del modelo antiguo A4. Las dádivas del general corrupto del caso Mediador. La oposición arremete contra el presidente canario por su silencio en torno al caso Mediador. Podemos e Izquierda Unida aparcan sus diferencias y siguen sumando alianzas para el 28M. Pedro Sánchez anuncia un nuevo envío de tanques tras reunirse con Zelensky en la víspera del primer aniversario de la guerra. El líder del PP obvia los mensajes de traición a Casado ante su objetivo de derrotar a Sánchez. De El Periódico de Barcelona, España. El fiscal acusa a la cúpula de Interior de crear la Kitchen para sustraer pruebas contra el PP. El grupo de mercenarios Wagner crea su propia división de desinformación. F-16, el caza que Ucrania desea y que España no tiene. China pide un alto el fuego en Ucrania mientras alerta a Moscú sobre el uso de armas nucleares. The Financial Times. Estados Unidos apunta a bancos y empresas de defensa rusos con las últimas sanciones. Estados Unidos no se disculpa por priorizar los empleos estadounidenses, dice el zar de la energía limpia a la UE. Acciones estadounidenses caen por inflación mayor a la esperada. De Deutsche Welle, DW. Estados Unidos refuerza sanciones contra Rusia en primer aniversario de invasión a Ucrania. Scholz dice que Putin ha fracasado en su guerra de agresión. La OTAN apoyará el tiempo necesario a Ucrania para vencer. Zelensky. Ucrania no cayó en 3 días y paró al segundo ejército del mundo. Varsovia anuncia que ha enviado ya los primeros Leopard 2 a Ucrania. Medvedev. Rusia ganará en Ucrania aunque tenga que ir hasta las fronteras de Polonia. China. Las armas nucleares no deben usarse en Ucrania. India pide reformar el Banco Mundial en cumbre de finanzas del G20. Ucrania figura en la cima de la agenda en la cumbre de finanzas del G20. La UE espera que Serbia y Kosovo respalden conjuntamente el plan de Bruselas el lunes. Corea del Sur y Estados Unidos simulan plan sobre un ataque atómico. De Sputnik Mundo. Moscú advierte a Estados Unidos, la OTAN y Ucrania contra acciones hostiles en Transnistria. ¿Por qué Polonia se opone a las nuevas sanciones antirrusas? Un tanque Leopard 2 alemán. Apetito insaciable. Kiev exige a Berlín que cruce las líneas rojas y le envíe todas sus armas. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Rusia y otros países. Boris Johnson apunta al puesto de secretario general de la OTAN. De Diario Libre, República Dominicana. Actualidad escolar pide a la DGCP investigar a Miner por contratación de libros de texto. Reclaman justicia a 8 meses del asesinato de abogado en Santiago. Muere el jurista y político Víctor Gómez Vergés. Retiran freidoras de aire por riesgo de incendio. Estados Unidos marca un año de la guerra en Ucrania con un nuevo paquete de ayuda. Líderes del G7 y Zelensky se reunirán este viernes para abordar el apoyo a Ucrania. De Listín Diario. Víctor Gómez Vergés, un hombre de éxitos políticos. Fallece Víctor Gómez Vergés, padre de Víctor Gómez Casanova y exfuncionario. OMS alerta sobre el aumento de la tasa de mortalidad en los brotes de cólera. Boeing suspende de nuevo entregas del 787 para inspeccionar pieza del fuselaje. Conocen hoy el juicio preliminar a Gina Allen. Aplazan conocimiento de medida de coerción de Jairo González, acusado de cometer estafa millonaria. De The Japan Times. Japón prepara nuevas sanciones del G7 contra Rusia mientras Kishida sopesa el viaje a Ucrania. Ucrania agradecería una visita de Kishida, dice enviado en Japón. Corea del Norte dispara misiles de crucero estratégicos mientras Estados Unidos y Corea del Sur realizan un simulacro de ataque nuclear. El candidato a gobernador del BOJ dice que se debe mantener la relajación monetaria. De Rzeczpospolita de Polonia. Polonia como país de fachada. Siguen llegando refugiados. No son las bombas las que los ahuyentan, sino la pobreza. Los bancos tienen un problema. La inteligencia artificial elude fácilmente la seguridad. Víctor Orbán. Se necesitan más conversaciones sobre las candidaturas de Finlandia y Suecia para la OTAN. Tesla se retira de Alemania.
No habrá fábrica de baterías. D. The Sun. D. Taipei Times, de China. Taipei preocupado por retrasos en armas de Estados Unidos. Taiwán podría resistir un ataque durante 2 semanas, dice Xi. Gabinete aprueba subsidio para atraer turistas extranjeros. D. Humoloda.kiev.ua. El Banco Nacional presentó el billete recuerda. No perdonaremos. En la denominación de 20 hryvnias. Enviado por el barco. El diputado de Letonia Ryars Kols regañó a los rusos en la OSCE. Ucrania envió trofeos de tanques rusos a la UE para una exhibición. D. Facti.ua Moscú. Estratégicamente, ya perdieron el 2 de marzo de 2022. Un experto militar explicó por qué la invasión rusa de Ucrania estaba condenada al fracaso. HIMARS, drones y mucho más por 2.000 millones. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Putin, muy posiblemente, comenzará una guerra con la OTAN. Un experto militar predijo el curso posterior de los acontecimientos. D. El Universal de Venezuela. Ucrania promete ganar la guerra este año, en el aniversario de la invasión rusa. Bonaire está lista para reapertura progresiva de sus fronteras con Venezuela. Capturada la abogada vinculada al soborno y liberación del pelón Cheremos. Regresan a Venezuela desde Perú 233 migrantes con el plan Vuelta a la Patria. D. Agencia Reuters. Los ucranianos lloran y prometen seguir luchando, un año después de la invasión de Rusia. Las acciones de Boeing caen tras la interrupción de las entregas del nuevo Dreamliner. Hyundai venderá la subsidiaria de Alabama luego de las revelaciones de trabajo infantil. Situación de la gripe aviar preocupante. OMS trabajando con Camboya. 2 medidas de la Fed ven un riesgo de recesión notable a pesar de datos sólidos. D. El Espectador en Colombia. Con más tanques y rodeada de apoyo, Ucrania prepara contraofensiva en la guerra. Ucrania se ha crecido tras la agresión en su contra. San Cristóbal. A menor de edad le dieron 7 puñaladas por robarle un taladro. La comisaria de la UE viajará a Bogotá y Quito para reforzar lucha contra la droga. D. El Nuevo Siglo de Colombia. Transportadores bloquean corredor alterno en Rosas, Cauca. Costos de empresas subirían entre 30% y 37% por reforma laboral. Suprema y gobierno rechazan la creación de sala anticorrupción. Inflación anual en Estados Unidos alcanzó el 5,4%. ELN condiciona cese al fuego bilateral con parar operativos militares. Alcalde de Medellín pidió congelar tarifas de los servicios de EM. Estas fueron las noticias del viernes 24 de febrero del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.